Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en un nuevo destino porque los trajimos a un nuevo lugar llamado Asheboro. Así que si quieres conocer esta hermosa ciudad y todo lo que te brinda para visitar y conocer, quédate hasta el final de este video. Con una población de aproximadamente 25,000 habitantes, Asheboro es la ciudad más grande del condado de Randolph. Ubicada en el corazón de Carolina del Norte, Asheboro alberga ricos recursos económicos naturales y culturales. Con su lema de "Ven como eres", invita a participar y a formar parte de la comunidad, ya sea que estés allí por una tarde o por toda la vida. Asheboro es el orgulloso hogar del Zoológico de Carolina del Norte, uno de los zoológicos de hábitat natural más grandes del mundo y hogar de más de 1,000 animales que representan los continentes de América del Norte y África. Recientemente, Asheboro ha sido reconocido por iniciativas de reurbanización del centro, así como por acciones para unir a la comunidad. En 2020, el Centro de Planificación Rural y Main Street de Carolina del Norte seleccionó a Asheboro como una comunidad de Main Street de Carolina del Norte, una designación que los municipios obtienen después de cumplir con los rigurosos criterios nacionales de desarrollo del centro. Asheboro fue uno de los 10 ganadores del premio All America City Award de 2016 y la única ciudad de Carolina del Norte. Los premios All America 2016 destacaron los esfuerzos de la comunidad para garantizar que todos los niños estén sanos y tengan éxito en la escuela y en la vida. Bien amigos, ahora nos encontramos en un pequeño parque donde hacen, como ven allí, hay un anfiteatro donde hacen actividades locales y por supuesto está patrocinado por el Rotary Club. Además de eso, en la parte de atrás, que ya les voy a hacer otras tomas, está una fábrica muy antigua que anteriormente era una fábrica como tabaquera, pero ahora alberga las instalaciones de una fábrica textilera y de muebles. Así que como lo ven allí, es una fábrica antigua pero totalmente reconstruida y la cual está activa y es uno de los fuentes de empleo que más da obviamente oportunidades para trabajar aquí en Asheboro. También, como pueden ver en la parte de atrás, está unos rieles y un tren que ahorita nos vamos a acercar para hacerles tomas más maravillosas. Así que estas son cosas que pueden venir a visitar cuando estén por aquí por Asheboro. Miren amigos, como pueden ver, está de este lado el pequeño parque o anfiteatro y aquí están los rieles del tren. Miren que ahí está uno, pero me parece que ese no está en funcionamiento, pero por aquí debe pasar el tren de carga que originalmente pasa por toda la parte de North Carolina. Y esta es la industria. Recuerden que es una industria totalmente antigua, pero en la actualidad está trabajando como textiles y además de eso como mueblería. Mira amigos, así se llama Bicentennial Park y aquí están algunas reglas, como por ejemplo que está permitido solo para las actividades que tienen permiso para estar allí, porque como pueden ver aquí en esta parte les dice qué días, por ejemplo todos los viernes van a hacer como rock aquí en este parque y dice cuáles son los días en específico y las horas de este mes, y por supuesto está otra actividad allá que también pueden hacerlo y es totalmente gratis aquí en este escenario. Bien amigos, vamos a caminar un poquito por acá porque no solamente está esta parte en la que puedes tú venir a jugar o a ver las actividades que hacen allí, sino que de este lado también hay un área como para hacer picnic. Miren, como ven aquí a mis espaldas está este toldito con estas sillas y esa mesa para que ustedes puedan venir y pasar un rato tranquilito. Y me estoy acercando porque hay una fuente espectacular y es pequeñita, pero está muy hermosa. Miren, en la parte de acá está esta fuente y ya se las voy a mostrar. Voy a voltear la cámara para que lo puedan ver mejor, pero la verdad es que venir y estar por aquí un rato, caminar con tus niños o venir a pasear el perrito y pasar un ratito aquí, la verdad es que está espectacular. Así que ya saben, toda esta parte de parque lo van a encontrar aquí en Asheboro. Miren
amigos, cada vez que nosotros visitamos un lugar nuevo y estamos en el downtown, siempre nos encontramos un relojito muy antiguo como ese, y por supuesto Ashboro no iba a escapar de eso. Recuerden que por lo general esos relojes están fuera de funcionamiento. Ahorita me voy a dar cuenta si de verdad este está o no. Y además de eso, miren, aquí está la entrada del parque que les estoy diciendo, y están las instalaciones del tren, o sea, los rieles por donde pasa. Así que ya saben que el tren sí pasa por aquí y tal vez podamos tener la oportunidad de verlo cuando pase. Miren amigos, van a encontrar letreros como este, como por ejemplo les dice que el Farmers Market está para allá, el Sunset Theatre también, el Bicentennial Park, que fue el que nosotros visitamos hacia allá, y lo bueno es que el parking es totalmente gratis en esta área del parque. Y por supuesto, miren, por aquí es donde está lo del tren. Miren qué hermoso aquella pintura que está ya conmemorativa al tren. Y por supuesto, si viniera el tren ahorita, se cerraran esas compuertas que están aquí, y por aquí pasaría hacia allá. Bien amigos, estuve observando y definitivamente el reloj sí está en pleno funcionamiento. Ahorita dice que es la 1:40 y mi reloj, miren, como no sé si lo podrán ver allí, y allí dice que es la 1:40. Así que definitivamente en esta oportunidad ese reloj sí está en funcionamiento. Bien amigos, quería mostrarles esta parte de este letrero, que la verdad que está bastante antiguo, pero lo que me llamó la atención es que, como todo North Carolina, en la parte de Ashboro, en su downtown, tiene un fishnet wall, o sea, un lugar donde tú puedes venir a caminar y hacer tus ejercicios. Así que como ven aquí, este es el parque donde estábamos ahorita, y toda esta área verde sería en la que tú puedes pues caminar. Todo esto sería el downtown de aquí de Ashboro. Bien amigos, de este lado del downtown, porque recuerden que estamos allá en la parte del tren, de este lado, si te pararías allá en el parque a mano derecha, está toda esta área que hay restaurantes, hay tiendas, pero lo más resaltante de esta área de aquí es esta tienda que se llama Flea Market Terrace. O sea, es como una flea market pero en una tienda adentro, y tiene muchas cosas obviamente usadas, y hay unas maticas muy hermosas. Lo bueno es que es tipo descuento, porque todo está, me imagino que con precios bastante económicos. Vamos a ver si podemos entrar por lo menos para darles unos que otros precios. Bien amigos, sin necesidad de entrar ya podemos ver los precios especiales, porque por ejemplo ellos dicen que estas matitas en cesta antes les daban solamente $3 off, pero ahora están en 50% de descuento. Por ejemplo, esta si cuesta 20, te la van a dejar en 10. Y la verdad es que el que ha ido a los sitios donde venden matitas así de flores, conseguirlas en ese precio es también económico. Y lo otro es que hemos leído los letreros de allí, y no solamente tú puedes comprar, sino también que puedes vender tus antigüedades, porque venden cosas coleccionables. Bien amigos, y del otro lado de la acera van a encontrar muchos restaurantes. De hecho, el primero que vimos allá en la esquina se llama Taco Loco. Al lado está uno de comida caribeña, y luego está una tienda de tatús. O sea, si tú quieres hacerte un tatuaje especial y estás por aquí por el área de Ashboro, ya sabes que te lo puedes venir a hacer. Bien amigos, y como pudieron apreciar en esa toma, los dos partidos, tanto republicanos como demócratas, hacen vida a pocos metros uno de la otra, aquí en la misma cuadra. Así que no me quiero imaginar cómo son las celebraciones de una presidencia ganada o perdida aquí en Ashboro, o simplemente una estatal o algo partido. Pero la verdad que debe ser bien complicado ver cómo se manifiestan esas personas aquí en la misma cuadra en diferentes partidos.
Bien amigos, y para empezar les dar datos importantes de qué cosas puedes tú visitar interesantes aquí en Ashboro. Resulta que aquí está el zoológico más grande y natural de todo el mundo, inclusive. Después le vamos a dar datos más específicos de eso, pero si se dieron cuenta de los letreros de identificación de las calles, resulta que en la parte de arriba tienen forma de animales, así que para que vean lo importante que es el zoológico para acá, para esta ciudad. Bien amigos, y nos alejamos alrededor de 2 cuadras del downtown y nos encontramos con este maravilloso lugar que es el City of Ashboro Recreation Center, o sea, el centro de recreación de la ciudad de Ashboro. Así como en Raleigh está el City of Raleigh y la recreación de parques, aquí también vas a encontrar ese sitio que si te vas a mudar aquí, por ejemplo, puedes disfrutar de actividades acuáticas, de deportes de todos los tipos, y tus niños pueden venir a visitar y hacer tus actividades aquí, y también las personas. Así que si estás por esta área y tal vez eres residente, puedes disfrutar de eso. Bien amigos, y como ya lo saben y se lo hemos contado en varios de nuestros videos, North Carolina es un estado muy histórico. ¿Por qué? Porque participó activamente en la guerra civil estadounidense. Y por supuesto Ashboro no podía quedarse fuera de la lista de lugares y partes de la guerra civil que pudieran conseguir sitios históricos conmemorativos como este que está aquí. Así como lo que están viendo detrás de mí, que es la corte, pero también tiene estatuas alusivas a la guerra con soldados y obviamente sus fechas de lugares importantes que Ashboro participó en esta guerra. Y por supuesto por acá hay otros lugares que se los vamos a mostrar ahora mismo. Bien amigos, y el mural que les quería mostrar, o el monumento que les quería mostrar, es este, que es un mural representativo de todas las Fuerzas Armadas Nacionales estadounidenses y de todas las personas que participaron en las guerras activas que hicieron hoy a Estados Unidos una gran nación. Y por supuesto, todas estas personas quedaron reflejadas en forma honorífica en estas paredes y sus nombres están alrededor de ellos, que ahorita le haré una toma para que la vean. Y vamos a mostrarles que Ashboro también tiene mucha historia que contar y mucho que decir de North Carolina. Bien amigos, y Ashboro cuenta con este sitio que es un centro de rehabilitación, y lo bueno es que es totalmente gratis para todas aquellas personas que lamentablemente tengan alguna adicción con drogas, con alcohol, y por lo tanto pueden venir aquí, y además de que es hermoso, es totalmente gratis todos los servicios que brindan en esta institución. Bien amigos, ahora nos venimos de este lado del downtown porque resulta que Ashboro tiene muchos sitios históricos y uno de ellos es el teatro que está aquí a mis espaldas. Se llama el Teatro Sunset y es nada más y nada menos que construido desde 1929. Así que ya saben toda la historia que representa este teatro cuando vengan a ver alguna película aquí. Amigos, como pueden ver, aquí no te van a presentar películas nuevas, sin embargo tienen como un proyecto que en este caso en el summer de este 2022 van a presentar todas las películas, y si vienes en la mañana de 10 a 1 el precio solamente es $3 por persona, y si vienes de 7 en adelante sería $5, pero lo mejor es que está incluida una bebida pequeña y unas palomitas de maíz o cotufas como las conocemos en Venezuela. Bien amigos, y como lo pudieron ver en la toma anterior, vieron que se llamaba el puerquito volador porque todo lo que estaban ahí eran cochinos. O sea, es un restaurante, pero la verdad que está muy artístico y muy bonito. Me llamó bastante la atención y me imagino que venden unas carnes de cochino muy deliciosas. Así que si eres amante a la carnita, este restaurante aquí en Ashboro pudiera satisfacer tus ganas de esto.
Bien amigos, y como pueden ver, andamos por aquí por el medio del downtown, pero no exactamente de la calle, sino de las vías del tren. ¿Cuándo imaginaron ustedes que nosotros íbamos a estar grabando caminando por aquí por las vías del tren? La verdad es que obviamente no corremos peligro porque recuerden que cada vez que el tren va a pasar viene anunciando y por supuesto se sentirán definitivamente la vibración en los rieles. Sí. Ahora lo que le queríamos comentar es que aquí en Ashboro nos hemos dado cuenta que hay muchos sitios y locales de ventas de antigüedades. De hecho en la vía vimos uno, ¿verdad? Sí, bastante. Bien peculiar porque tenía cosas bastante antiguas. Así que si te gustan las antigüedades, tal vez aquí en Ashboro pueden venir a conseguir algunas cosas que les interesen. Bien amigos, y si te está gustando toda la información que estás viendo en este video de esta nueva ciudad, no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para que no te pierdas de todas las aventuras que estamos grabando por ahí. Además recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como este. Bien amigos, y no le habíamos dado un dato bastante importante e interesante, y resulta que Ashboro está dentro del condado de Randolph y es la ciudad más grande, así que si quieren conocer cuál es la ciudad más grande de este condado, es aquí en Ashboro. Bien amigos, y otro dato bastante interesante es que Ashboro se encuentra en la zona como el triángulo de Piedmont o pie de montaña, y lo hace gracias a la unión que tiene con Greensboro, que de hecho ya te tenemos un video de esa ciudad, de Winston-Salem y además de High Point. Así que si quieres conocer cuál es esa área, recuerda que Ashboro está dentro de ese triángulo. Bien amigos, y si se preguntaban cuáles son las fuentes de empleo aquí en Ashboro, obviamente el gobierno tiene la punta aquí al ser el hospital, las escuelas y obviamente algunas instituciones públicas las que más contratan. También tenemos la oportunidad de trabajar en empresas de mueblería, o sea, la furniture y restaurantes. Esas son como que las más principales. No quiero decir que sea todo lo que hay, pero es lo que es principal para conseguir empleos aquí en Ashboro. Bien amigos, y si te preguntabas cuánto cuesta rentar un apartamento aquí en Ashboro, resulta que nos metimos a la página que siempre consultamos, que es la página Zillow, y pudimos encontrar 3 oportunidades bastante económicas. Como pueden ver, una en $550 mensual de una habitación y un baño, y otra de $650 de 2 habitaciones y un baño. Y si querías una más grande y tal vez una más independiente, hay una en $1,200 de 2 habitaciones y un baño y medio. Estas son algunas de las oportunidades que puedes rentar aquí en Ashboro. Bien amigos, y otro sitio que no pueden dejar de visitar aquí en Ashboro, resulta que es el zoológico de North Carolina, porque resulta que por supuesto se encuentra aquí en Ashboro. Así que si quieres disfrutar de ese recorrido completo, no te pierdas nuestro próximo video. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este pequeño recorrido que le dimos por esta nueva ciudad llamada Ashboro. Así que recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y por supuesto activa allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.